Pásame el celular. Medicina es la única carrera en la católica que tiene más de 20 alumnos. La mayoría tienen 10, 8, 12. ¿Qué? Están construyendo un edificio de laboratorios para medicinas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a su última clase del primer semestre. Espero que lo que aprendamos hoy se les quede y no estén en modo vacaciones. Pensando en irse. Antes de empezar la clase, hoy vemos estructura de proteínas, pero no me queda. La siguiente clase será la primera clase de semestre, después de vacaciones, no sé qué fecha es. Vemos un capítulo más de proteínas y con eso terminamos el tema de proteínas. Luego vemos enzimas, está programado para hacer 3 clases más. 3 clases de enzimas. Y ahí viene el examen del bloque 2. ¿Ya? El bloque 3 es el bloque más largo, más pesado de la bioquímica. Todo lo que hemos visto ahora es introducción. ¿Ya? Entonces, el bloque 3 es metabolismo. Y ahí metabolismo es reacciones, rutas, y ahí viene la aplicación clínica, etcétera, etcétera. Y el bloque 4, que están pensando en realidad, y es más ligero. ¿Ya? Así que traten de esforzarse en las notas del bloque 2, porque las del 1 ya están, y las del bloque 4, porque probablemente en el bloque 3 andan de ser temas. ¿Ya? Listo. Hemos visto una pequeña introducción de estructura, ¿verdad? Dentro de, a ver, desde el punto de vista clínico, para nosotros, ¿por qué la estructura de la proteína es importante? ¿Se acuerdan? No, para poder replicarla. Ya, para poder entender mejor su funcionamiento, poder, si trabajamos en investigaciones biomédicas, podemos replicar la insulina, por ejemplo, para ella es sintética, se la puede replicar. ¿Qué más? Para ver si te falta un segmento. Interesante, se está adelantando la última parte de la clase. Ya, un segmento. Digamos para eso. Está muy bien. Otro punto, ¿por qué es importante ver la estructura de la proteína? Porque cada proteína funciona como de oro, cosas así dentro de nuestro cuerpo. Ya. ¿Se acuerdan que básicamente la función de la proteína, sea enzima, sea estructura o cual sea la función que tenga, va a estar delimitada por su estructura? Eso lo vimos en estructura. Es la estructura que te da la función. Pero recordemos que la estructura de la proteína va a venir inicialmente de la secuencia de los aminoácidos en esa proteína. Entonces, a veces probablemente sea fácil decir, lo único que importa es la estructura, no la secuencia. Al final sí, pero esa estructura tiene esa estructura porque inicialmente tenía una secuencia. Entonces, si nosotros analizamos la estructura de las proteínas, vamos a intentar entender cómo es que pasamos de una cadena de péptidos a una molécula compleja como esta, por ejemplo, una proteína. Entonces, dentro de eso, que ya habíamos visto las primeras partes, las estructuras de las proteínas se van a clasificar en 4 grupos: estructura primaria, estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuál creen ustedes que es la estructura primaria? Es la cadena de péptidos, básicamente. La estructura primaria va a ser esa secuencia de péptidos. Básicamente tenemos la línea de los péptidos, ¿verdad? Esa es la estructura primaria, que va a poder tener un péptido de 20 aminoácidos, un péptido de 10.000 aminoácidos, qué sé yo, pueden ser varios, ¿verdad? Sobre esa secuencia, la gran pregunta vendría a ser, si yo tengo una cadena de péptidos, ¿creen que la cadena de péptidos es lineal? O sea, súper recto, ¿o no? Podría ser, ¿verdad? Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan que cuando veíamos un aminoácido, este aminoácido tenía un carbono alfa? Aquí teníamos un hidrógeno, bueno, tomamos el hidrógeno acá abajo, teníamos un ácido, teníamos un grupo amina, teníamos una R, ¿verdad? 4 cosas completamente distintas. Entonces, como hay 2 cosas distintas acá y 2 cosas distintas aquí, significa que este es un carbono
estar a la izquierda como puede estar a la derecha. Lo mismo los hidrógenos y los genes, ¿verdad? Entonces, si hay una diferencia en qué posición pueden estar los aminoácidos, ¿no creen que eso alteraría esa secuencia? ¿Se acuerdan cuando veíamos fosfolípidos? Las cadenas R podían ser, esta es la cadena del fosfato, la cadena R podía ser lineal como podía ser un poquito torcida, ¿verdad? Esta pequeña torsión se daba ¿por qué? Porque había básicamente, ¿no? Podría ser, podría estar en disposición cis, que eran iguales, o trans, que eran opuestas. Si bien aquí no hay cis o trans, pero la idea es que donde esté cada dirección tendría que tener algún efecto en el sentido de los aminoácidos. Y es ahí donde vamos a esta estructura primaria. Esta estructura primaria entonces no va a ser necesariamente lineal, sino que ya empezamos con esas pequeñas torsiones. Aquí tenemos el carbono, por ejemplo, el carbono alfa que está unido a su ácido carboxílico. El ácido carboxílico está unido a un oxígeno. Este ácido carboxílico está unido al grupo amina del otro aminoácido, que sería este otro carbono alfa. Entonces, el tema es aquí, entre este carbono alfa y este carbono del ácido carboxílico hay una rotación, ¿verdad? Porque este carbono alfa puede ser chiral. Y esa rotación puede ser que esté completamente recta, perpendicular o incluso un poco inclinada. Entonces ya hay un ángulo de torsión, si se dan cuenta, entre el carbono alfa y el carbono del ácido carboxílico, ¿verdad? Acá hay otra torsión entre el nitrógeno y el carbono alfa siguiente. Entonces aquí hay dos ángulos de torsión distintos, si se dan cuenta. Esos dos ángulos de torsión los vamos a llamar ángulo, ya no me acuerdo cómo se pronuncia, perdón, pero creo que es phi y el otro es algo así, sí, ¿ya? No es alfa ni beta para no confundirnos con otras letras griegas, pero son dos ángulos de torsión. ¿Queda claro hasta ahora? Entonces, ¿qué me voy? La línea de péptidos no es lineal, para la redundancia. Va a tener ciertas inclinaciones, y esas inclinaciones que podemos incluso, si quieren, dibujarla como un pseudo zigzag, van a depender de estos ángulos que hay entre el carbono alfa y el átomo que está al lado, sea el nitrógeno o sea el carbono del ácido carboxílico. Entonces, estos ángulos de torsión son muy importantes, porque esos ángulos de torsión son los que le van a dar esa primera parte de la estructura primaria. ¿Ya? ¿Hasta acá preguntas? ¿Puede ser phi o sí? Sí, exactamente. ¿Y en qué caso cómo puede? Es SI, no es HI, perdón. Por acá quedamos claros, ¿verdad? Ahora vamos a ir viendo más detalles adelante. ¿Ya? Ahora, esta R puede ser completamente distinta, ¿no ves? En todos los aminoácidos. Entonces, supongamos que tenemos una R, me refiero a estructura muy grande, por ejemplo. Entonces, si la R es muy grande, ¿qué va a pasar? El otro aminoácido que esté aquí, que puede tener solo una H, por ejemplo, como esto es muy grande, va a haber un espacio que está ocupando este aminoácido, por lo tanto los ángulos aquí van a ser mayores. Entonces, si esto es el aminoácido 1, que ocupa un espacio de R muy grande, y este no tiene una R grande, ¿qué va a pasar? Este se quedaría recto, y este, para no chocarse, se inclina un poquito. Entonces, de esa manera se empiezan a formar esos pequeños ángulos, en función de la cadena R que está presente ahí. Si la cadena R es muy pequeña, como una H, entonces no ocupa espacio, si quieren verlo así, que es básicamente fuerzas de Van der Waals. No hay mucha fuerza de Van der Waals, entonces, por lo tanto, el ángulo va a ser, digamos, así neutro, en el caso, pero todo va a depender de qué R hay a mi izquierda y qué R hay a mi derecha, para que se empiecen a unir o a separar los espacios de los aminoácidos. Entonces, eso va a variar muchísimo. Y entonces, vamos a decir que para cada aminoácido y que para cada secuencia va a haber un ángulo phi y psi que va a ser característico. Por ahora quedémoslo así, ¿ya? Vamos a entenderlo mejor después. ¿Queda claro por ahora? Entonces, acá hay un aminoácido, este aminoácido por el grupo R que está presente, si se dan cuenta, este grupo R no puede estar acá arriba, porque va básicamente a ocupar un espacio en lo que está acá, entonces este R se mueve aquí, así que la agilidad cambia.
pero esta R no es la misma que esta. Entonces puede que esta R sea, por ejemplo, un anillo aromático con mucho espacio, pero este no es un anillo aromático. Entonces aquí el ángulo va a ser mayor y aquí el ángulo va a ser menor. Entonces es algo constante. Eso quiero ver. Va a variar en función de la animación que esté presente. Hay tablas en las que ustedes pueden ver cuál es el ángulo estimado para cada aminoácido, tanto el ángulo phi como el psi. O sea, hay valores fijos para cada... Hay valores fijos cuando están solos los aminoácidos. Ese valor va a cambiar un poquito en función de quién está al lado. Este ángulo va a variar dependiendo de qué tan grande o pequeña es la cadena R, ¿verdad? Y si son del mismo tamaño, entonces no hay rotación, ¿no? Sí hay rotación, pero la rotación se mantiene con el dato de la tabla. Perdón, no entendí muy bien. ¿Cuándo sé que un ángulo es phi? Supongamos que mi codo es el carbono quiral, mi cuerpo es el ácido carboxílico, ¿verdad? Y mi mano es el nitrógeno. Entonces yo solo soy un aminoácido. Ahora digamos que mi ángulo es 45 grados cuando estoy solo. Ahora supongamos que estoy unido, en mi grupo R aquí es una H, algo súper pequeño. Si me uno a otro aminoácido que tiene una gran R, que está aquí abajo, entonces posiblemente va a hacer que esta H tenga que moverse un poco, entonces se va a abrir un poquito el ángulo para darle más espacio a la R que está al lado. Entonces ahí es donde puede cambiar ese ángulo, en función de con quién está interactuando al lado, a su izquierda y a su derecha. ¿Okay? ¿Y qué es una pi y qué es una phi? Es el ángulo. Podríamos decirle el ángulo 1 y el ángulo 2, o el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Y cuándo sé que es phi y cuándo sé que es psi? Aquí está con la imagen, pueden ver mejor. Phi en sí es en función del carbono alfa con el carbono del ácido carboxílico, eso es phi, y psi es el carbono alfa con el nitrógeno. Son los dos ángulos que estamos viendo. Bueno, tomemos el carbono alfa como centro espiral y el ángulo que tiene con su ácido carboxílico, phi, y psi con el ácido con el grupo amino. ¿Ya? Doctor, no entiendo lo que dice como ángulo, o sea, ¿se refiere como al espacio entre átomos o es la rotación en sí? O sea, es como una molécula de agua que tiene como un tipo de... ¿Es el espacio? ¿A ese ángulo se refiere o es otra cosa? El ángulo es es esta rotación, pero esa rotación va a formar un espacio. Esto es una rotación. Y este ángulo se va a formar en función del espacio que se está generando aquí, porque la quiralidad digo que este grupo H está arriba, mientras que en este caso este grupo H está abajo, entonces el ángulo es opuesto. Esto no es lo mismo que esté todo lineal. Si fuera todo lineal, como yo lo dibujaría, por ejemplo, carbono alfa, carbono alfa, carbono alfa, por ejemplo, aquí digo nitrógeno, carbono, nitrógeno, carbono. Aquí no hay ángulo, ¿verdad? Todo está recto. Entonces la situación no es de esa manera. Entonces la situación es carbono alfa, que está unido a el ácido carboxílico, esto está unido aquí, este ácido carboxílico está unido a su nitrógeno, y entonces este no tiene un ángulo recto, va a tener que unirse a este otro carbono alfa, y este está unido a un ácido carboxílico. Si se dan cuenta, van haciendo este tipo de estructuras. Entonces, el que vaya arriba o el que vaya abajo ya tiene un ángulo de giro, y ese ángulo de giro me va a generar un espacio aquí, me va a generar un espacio aquí, que no es lo mismo que esté solito el aminoácido a que esté como otros aminoácidos. No sé si queda claro. ¿Ya? Y que sea phi solamente es entre el carbono alfa y el carbono del ácido carboxílico. Eso es phi. Y psi es con el amino. Con el amino, sí. Entonces, esto solamente lo menciono. Esto ya es más un tema netamente bioquímico, nada clínico. Esta es una gráfica, si mal no recuerdo el nombre exacto es Chamarrán o algo así. Pero básicamente lo que hacemos en este gráfico es, yo coloco una secuencia de péptidos a un programa, y lo podría hacer manual también, y esta secuencia de péptidos toma los ángulos phi y psi de cada uno de los aminoácidos que están en esta secuencia, y los pone como puntos. Ya aquí estamos viendo básicamente un cuadro de calores, básicamente mientras más oscuro es el azul, más puntos hay ahí. Mientras más claro es el azul, menos puntos hay ahí, y cuando no hay nada de color, significa que no hay puntos. Esta es una proteína en general. Entonces, esta proteína en general, ¿qué me dice? Por ahora, si yo analizo, fíjense, este es el ángulo cero, ¿verdad? Entonces tengo un ángulo y el otro ángulo. Entonces
dice, si yo tomo este aminoácido ¿qué me dice? Si está aquí. Aquí está. Tiene este ángulo phi, este es la X, ¿verdad? Un ángulo phi positivo, que está más allá del 0, y un ángulo psi negativo, que está abajo del 0, ¿verdad? Phi positivo y psi negativo. Me voy acá arriba. Este tiene un phi positivo, un phi negativo porque está antes del 0, pero un psi positivo. Eso es lo que me dice el gráfico por ahora. Nada más. Por ahora quedé uno con esa idea. ¿Ya? Solamente colocar todos los aminoácidos de la proteína en función de cuál es el valor del ángulo que tiene. Por ahora, ¿vamos bien? ¿Cómo se llama ese gráfico, dijo? Chamadram se dice, pero no sé cómo se escribe. Doctor, perdón. Me he olvidado. ¿El sí era amino con qué? Phi es alfa con carbono y psi es carbono alfa con amino. Ya, gracias. Esa es la estructura primaria. Preguntas hasta ahora. Resumen de la estructura primaria. La cadena de péptidos no es necesariamente lineal. Decimos que es lineal porque no estamos tomando otras formaciones, pero no es una línea recta. Una línea que tiene ciertas distorsiones, digámoslo así, en pseudo zigzag, y esas distorsiones o esos pequeños giros que está haciendo sobre su propio eje van a depender mucho de la quiralidad que está teniendo el carbono alfa. Y esta quiralidad va a depender mucho del grupo R que está presente dentro de esa misma cadena de péptidos. ¿Ya? Hasta ahí, la proteína, como proteína, es un péptido que no tiene función, la gran mayoría de los casos. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora en la estructura primaria? Solamente el ángulo, ¿verdad? Ahora, y hemos visto que el grupo R podría ser que el ángulo sea más grande o más pequeño. Pero ahora viene la otra gran pregunta. Ese grupo R puede, por ejemplo, acá hay una R, y digamos que aquí yo la quiero poner la R en este lugar. Vamos que llegar a entrar, ¿ok? La gran pregunta es, ¿será que tiene algo que ver con que esta R sea polar positiva y esta R sea polar positiva? Variaría mucho la disposición de la R. Polos similares se repelen, ¿verdad? Entonces, como esta es positiva y esta es positiva, probablemente el carbono alfa diga, para no tenerlos juntos, esta R la mando para abajo, ¿verdad? Y aquí pongo probablemente el hidrógeno, que no va a ser positivo porque no está unido con el acero iónico. Entonces ahí empezamos a analizar la propiedad del grupo R. El grupo R, además de tener un tamaño, un espacio tridimensional, va a tener ciertas características: polaridad, no polaridad, cargado positivamente, cargado negativamente. Entonces eso también va a tener cierta influencia con la disposición de ese elemento. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, de nuevo, brazos del péptido hoy día? Toda esta cadena de péptidos que digamos está en el zigzag correspondiente, supongamos que mi mano tiene 4 aminoácidos que son cargados positivamente. Todos estos son no polares, son no polares que tienen carga positiva y negativa, pero en mi hombro tengo otros aminoácidos que son polares y están cargados negativamente. Probablemente va a haber una atracción y va a hacer que, además del zigzag propio que tiene la proteína, estos aminoácidos se sientan atraídos por la parte negativa y tengan esta atracción, genere una curvatura muy grande de la cadena de péptidos. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Estamos analizando estructuras, básicamente, o atracciones que existen en la cadena de péptidos, que va a hacer que la cadena de péptidos vaya a presentar una estructura diferente. Entonces, dentro de esas estructuras que se van informando a través de la cadena de péptidos, tenemos 3 estructuras principales conocidas como hélices alfa y conformaciones o láminas beta. ¿Qué es una hélice? Es como un resorte, ¿verdad? Es una hélice. ¿Y qué sería una lámina? Es una hoja, ¿verdad? Entonces resulta que las proteínas, cuando llegan a una estructura secundaria de conformación, pueden o formar hélices o formar láminas. Entonces, cuando estas forman hélices, tenemos las hélices alfa,
básicamente tenemos la cadena de péptidos. Sobre esto recuerden que ya hay ángulos, ¿verdad? Pero esta cadena de péptidos va a tener atracciones de un grupo R con el grupo R del otro lado, más allá o más acá de la misma cadena de péptidos. Entonces, por ejemplo, este es un eje central, este tubo no es la proteína, el tubo de referencia, entonces la proteína viene por acá. Estos ángulos que ven aquí son los phi y psi que hemos mencionado antes, pero resulta de que, por ejemplo, en este tipo de giro que está haciendo la proteína, básicamente está haciendo un resorte, lo hace porque supongamos entre este hidrógeno y esta parte del grupo R hay una atracción. Entonces por eso que como que se pone, se queda ahí. Y luego entre esta parte de este aminoácido con esta parte de este aminoácido hay otra atracción, entonces se atraen y están ahí. No están formando enlaces químicos. No hay enlaces covalentes ni iónicos, solamente hay una atracción. Tal cual si yo pusiera, por ejemplo, un imán al lado del otro imán, pero no los dejo unir, simplemente se están atrayendo. ¿Verdad? Entonces, estas atracciones es importante. Supongamos que este es el aminoácido 1, este es el aminoácido 2, el aminoácido 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se dan cuenta? El aminoácido 3 o el 7 están haciendo atracción. No es el 3 y el 4, el 3 y el 7. Y eso hace probablemente tener que dar una vuelta. Llega. Entonces, esa disposición hace que este aminoácido, esta cadena de péptidos forme esta estructura de hélices. Y a esto nosotros llamamos estructuras hélices alfa. Y esto va a depender muchísimo de las cadenas y principalmente las cadenas R de estos aminoácidos. Ahora, sobre esa idea, dentro del estudio de las proteínas a nivel general de química, ya se conocen ciertas secuencias que van a tender a formar hélices alfa. Eso se puede ver porque, por ejemplo, hay aminoácidos cargados positivos, 3 neutros, negativos. 3 neutros positivos, 3 neutros negativos, por ejemplo. Y eso va a hacer que empiecen a hacer esos giros. O puede que no sea nada que ver con positivos y negativos, que sea algo que ver con átomos no polares, por ejemplo. Entonces, ya hay como que ciertos análisis de qué tipo de secuencias van a formar una hélice alfa. No las tenemos que saber de memoria, no se preocupen, no es el objetivo nuestro. Pero tenemos que entender por qué se forma esta estructura. ¿Perfecto? O sea, es una hélice A, siempre hay una hélice B. No es una hélice alfa. ¿Hay alguna otra hélice? Porque simplemente que le pusieron más A. O sea, que solamente Primero lo llamaron estructura alfa. ¿Sí? Estructura alfa y estructura beta, porque los otros son láminas beta. Pero ya para no solamente llamarlo alfa y beta, le dijeron hélices, alfa y láminas. Doctor, Por y fuerza de Van der Waals. Por atracciones principalmente. No solo Van der Waals, también hay atracciones de puentes disulfuros, por ejemplo, entre los aminoácidos sulfurados como los pequeños, que tienen ese tipo de atracciones. Lo importante es que estas atracciones que se están formando entre un aminoácido y el otro en su grupo R principalmente no son atracciones fuertes, son muy débiles. Lo suficientemente fuertes para que se mantenga la estructura, pero no hay un enlace covalente que yo no pueda romper. ¿y tiene alguna importancia? O sea, sí o sí una proteína tiene que tener una hélice alfa, sí o sí. O no necesariamente. Muy buena pregunta, ¿ustedes qué creen? no sé para qué serviría un resorte en nuestro cuerpo, la verdad. ¿Qué creen? El ADN es la misma lógica de la proteína. Lo que pasa es que la pregunta de Ronald va desde el punto muy humanista nuestro, ¿verdad? Nosotros queremos entender las cosas, pero la vida está compuesta al revés. La vida está así, nosotros tenemos que entender cómo está formada. Entonces, según la lógica que tenemos ahora, todas las proteínas tienen que tener una estructura alfa o no. La vida se forma de tal manera de que estas son las proteínas que necesitamos, algunas tendrán estructuras alfa y otras no. Sí. O sea que no es. Ahí van a haber proteínas que no van a tener estructuras alfa, pero algunas tendrán estructuras beta que vamos a ver ahorita. Entonces lo que tenemos que entender es que primero, y lo van a ver con mucho más detalle en biología molecular, se forma una cadena de péptidos. Esa cadena de péptidos, por la secuencia de aminoácidos, van a empezar a tener ciertos ángulos y luego por las mismas atracciones que existen entre los grupos R de esta cadena de péptidos, se van a formar solas las cadenas secundarias, por ejemplo las hélices alfa o las láminas beta que vamos a ver en un segundo. Eso ya es simplemente atracción molecular, se forman solas. Nosotros
desde el punto de vista de la biomedicina o la ingeniería en biomedicina, ya podemos crear estas estructuras sencillas. Sabemos qué aminoácidos tenemos que colocar y generamos una secuencia y formamos una estructura secundaria. Entonces salen del ciclo del post-transcripcional del dogma central de la biología como estructuras secundarias. ¿Ya? Y luego van a pasar al sistema endomembranas y van a adaptar estructuras terciarias. Es biología molecular después. ¿Ya? Lo importante ahora, de nuevo, es que nosotros analizamos proteínas y analizamos ese cúmulo de proteínas, de estructuras que vimos al inicio. Esta proteína, por ejemplo, es una proteína tradicional. Aquí está. Esta proteína, por ejemplo, y aquí, si se dan cuenta, hay varias hélices alfa. Esto es lo que nosotros vemos. Esta puede ser fácilmente una enzima. Y esta enzima está conformada por un montón de hélices alfa. ¿Cómo lo usa la proteína y específicamente qué función cumple cada hélice alfa? Eso ya podría ser algo que vemos en la carrera de bioquímica. Pero van a tener una función en particular. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros analizamos cuando miramos la proteína desde lo lejos, cuando vemos la estructura compleja, ahí básicamente nos estamos dando cuenta de que esa proteína tiene una estructura. Ahora queremos entender por qué es esta estructura, entonces vamos a intentar desglosarla de a poco, y uno de los desglosamientos que vamos a hacer es ver estas pequeñas estructuras que son comunes, si se dan cuenta, que son estas hélices alfa. ¿Preguntas hasta acá? En el momento que empiezan a formarse las hélices ya es una estructura secundaria. Y es una estructura secundaria. Y no es necesariamente que la célula la forme. Por las atracciones moleculares, en la gran mayoría de los casos, que se van a dar por sí solas. Y todavía en este punto no tienen una función. Se están formando proteínas más grandes que después tendrán funciones. En la gran mayoría de los casos sí. Hay proteínas que se van a quedar en estructura secundaria y esa va a ser su única función. Hay otras que van a pasar a terciaria y otras que necesitan llegar a terciaria. Depende mucho de qué proteína es. Y en algunos casos eso no van a necesitar ser porque ni siquiera ya en estructura secundaria. ¿Ya? ¿Preguntas? Ahora, por ejemplo, si empecemos a analizar estos ángulos, ya vemos que en una hélice alfa vamos a tener aproximadamente en promedio ángulos psi y phi, negativos y negativos. ¿Vale? Ahora, si voy al cuadro siguiente, resulta de que decía negativos para uno y negativos para el otro, ¿verdad? ¿Dónde tendrían que estar más o menos? Si este es el eje central, negativos debajo de esta línea, ¿no? Y negativos al lado izquierdo. Entonces, aquí se van a empezar a situar las cadenas aminoácidos que van a tender a formar hélices alfa. Entonces, si yo tengo una secuencia de proteínas, si esta secuencia la coloco a este gráfico y veo que todos mis aminoácidos están acá, entonces empiezo a pensar de que, ok, esta proteína tiene altísimas hélices alfa. Eso es lo que me dice ese gráfico, nada más. No me dice qué función tiene, nada más. ¿Ok? ¿Qué proteína? O sea, la hélice alfa que mostró tenía dos ángulos negativos. En términos generales. Ajá, en términos generales. O sea, una hélice alfa siempre va a ser phi negativos. En términos generales, sí. O sea, me refiero a todos los ángulos que van a formar. Ahora, la otra estructura secundaria que pueden formar los aminoácidos son las láminas beta. Las hélices son como resortes. Las láminas, como dice el propio nombre, van a ser pequeñas láminas. Ahora, estas láminas, por ejemplo, son básicamente estas pequeñas estructuras que estamos viendo aquí, que no nos confundamos con el zigzag propio de la estructura primaria. Ese zigzag propio son ángulos muy pequeñitos que se están formando. Y se están formando por los ángulos que tienen los carbonos individuales de cada aminoácido. Además de ese zigzagueo chiquito que viene de la estructura primaria, los aminoácidos pueden también formar este zigzag. Y ya son ángulos más grandes porque ya incluyen más aminoácidos, por ejemplo, que 1, 2 aminoácidos que están formando este zigzagueo. Y esto lo hacen principalmente porque existen ciertas atracciones entre los grupos R de los aminoácidos opuestos. Es más o menos lo que estábamos viendo ayer.
Entonces, la atracción que existe no es tan fuerte como para que esto tenga que retornar, es en una hélice, entonces solamente forman este tipo de estructuras. Así que tenemos estas pequeñas láminas beta. Por lo general, cuando se forman las láminas beta se forman ida y vuelta. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente lo que tenemos acá. Va la lámina beta y vuelve, y otra vez vuelve ahí. Entonces empiezan a formar como una capa de láminas, que son los mismos aminoácidos que están yendo y están volviendo. A eso se lo conoce como una lámina beta antiparalela. Antiparalela porque una está al lado de la otra y anti porque van en sentidos opuestos. Esta va, luego hace un giro, vuelve, hace otro giro y va en ¿Pero el es una al sentido. lado de la otra o es una encima de la Es otra? una al lado de la otra, formando como se conoce una Un lámina. caminito. Una lámina básicamente. ¿Ya? Entonces forma como una lámina, como una hoja. O las láminas paralelas, que básicamente son una sola idea. Para que se formen las láminas paralelas, y esto es más complejo aún, si se dan cuenta, esta es la dirección, ¿no ven? Va para allá, y este también va para allá, y este también va para allá. Es el mismo péptido. ¿Cómo creen que se formaría eso entonces? Aquí es fácil de entenderlo, ¿verdad? Porque va para allá, este mismo eso dobla, y este dobla, y va para allá. Es la misma cadena de péptidos. Pero es la misma cadena de péptidos. Y esto es una lámina paralela. Beta. ¿Cómo se formaría si es una misma cadena? Ese. Fíjate. Va hasta de aquí a aquí tiene la estructura secundaria de, de láminas beta. Aquí pone que tiene un poco de sobra, que tiene una estructura primaria, no llega a ser estructura secundaria. Vuelve aquí, vuelve acá y vuelve a formar esta lámina beta. Otra vez una estructura lineal, se ve por acá arriba y vuelve a formar la estructura. Para que eso se dé, ¿qué pasa? Tendría, por ejemplo, estructura primaria. Lámina beta, lámina beta, lámina beta, ¿verdad? Esa sería la estructura de la proteína. Pero ¿qué pasa? Vamos haciendo términos muy generales, no siempre es el caso. Esto está cargado positivamente y esto está cargado negativamente y esto está cargado positivamente y esto está cargado negativamente. ¿Eso qué hace? Que esto que es negativo se siente atraído por esto que es positivo. Así que esto se dispone justo al lado, dejando una carga positiva aquí abajo, ¿verdad? Y esta de aquí. Entonces esta que es negativa va a ir a la vuelta, vuelve a empezar por aquí y se trae justamente en esa vuelta. Entonces sigue siendo la misma proteína, la misma cadena, solamente que estas láminas beta están muy separadas una de la otra. Y tenemos estos conectores que básicamente están haciendo vueltas por toda la proteína para permitir que sea esta función. Pero uno quedaría en direcciones diferentes, o si yo la pliego así, queda ahora yendo por el otro lado. Es que esa es la antiparalela, esta de aquí. Pero aquí no hay conectores, o sea, es el mismo aminoácido que tiene aquí. Acá no. Acá hay un montón de cadena primaria. O sea, que está dando se da la vuelta hasta que tenga que volver, digamos, Exacto. todo para seguir en la misma dirección, porque si lo hace solo una vez, digamos, no. Claro, para seguir la misma dirección. Y para cada proteína va a tener una cajita que son de una dirección, ¿ya claro? Entonces solo puede ser o lámina beta o alfa, hélice alfa, no puede ser las dos en una misma proteína. Claro que sí. Una proteína puede estar compuesta de ambas estructuras o solo de una. Y las hélices alfa son por las cadenas R. Que se forman. Ambas son por las cadenas. Ambas son por las Ambas cadenas son por R. las cadenas. ¿Por qué? Porque se forman alfa. ¿Por qué cadena R es la que está formando eso? Es distinto. Por eso les decía, lo interesante de las proteínas es que este carbono alfa está en todos los aminoácidos, este grupo amino está en todos los aminoácidos, esto está en todos los aminoácidos y esto está en todos los aminoácidos. Lo único diferente entre cada uno de los 22 aminoácidos es este grupo R. Y este grupo R es el que va a hacer la gran diferencia entre una hemoglobina, por ejemplo, o otra proteína que tiene nada que ver con una enzima o una amilasa. Es el grupo R. Ese grupo R le va a dar un ángulo de torsión distinto en la estructura primaria, le va a dar atracciones moleculares en la estructura secundaria para que se formen estructuras como esta o las hélices alfa, y también después otras enzimas y proteínas van a ayudar a que otras proteínas
terciaria y cuaternaria. Básicamente el grupo R es importante. ¿Ya? ¿Preguntas? Clarín, ¿no? Y entramos en la estructura terciaria. Esto es texto, así que podemos leer después. La estructura terciaria es esas estructuras secundarias que acabamos de ver, solamente que ya empiezan a formar básicamente la estructura propia de la proteína. En términos generales, la estructura terciaria va a ser la estructura de la proteína que ya está conformada por el diseño celular. ¿A qué me voy? De la síntesis de la proteína va a ser el péptido va a formar esta estructura secundaria por sus propias atracciones moleculares, y la estructura secundaria es la que ingresa a un sistema celular que se va a encargar de formar la proteína como la queremos tener. Eso no me pregunten cómo se hace, porque la célula tiene un mecanismo completamente especial para eso y no se lo entiende del todo. Pero el tema es que entra como una hélice alfa, por ejemplo, y luego sale así. Y a veces entra un péptido y sale de un péptido una proteína. O a veces tienen que entrar 5 péptidos distintos, completamente diferentes, y de esos 5 péptidos distintos van a ser una sola proteína. O entrar 4 péptidos iguales, y esos 4 péptidos iguales hacer una sola proteína. Va a variar muchísimo entre proteínas. La hemoglobina, lo vimos en la clase anterior, tenía, ¿se acuerdan? ¿Cuántos péptidos? 4. Eran 2 alfa y 2 betas, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la forma en que se empieza a formar una proteína. Ahora, si vemos esta proteína, es una proteína muy simple. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta proteína tiene una estructura alfa. Pero ¿qué tiene aquí? Láminas beta, que se dan cuenta que en este caso son antiparalelas porque van y vuelven. Lo importante, acá tienen estas estructuras que son primarias, que no están formando ni láminas ni hélices. Son simplemente estructuras primarias. Que están ahí ayudando a hacer conexiones entre una estructura secundaria y la otra. La gran pregunta es, ¿por qué esta proteína no tiene una estructura lineal? ¿Por qué no es, por ejemplo, algo así? Hélices, láminas, hélices, espacio, hélices. ¿Qué se forman esa estructura? Parte por las atracciones y parte porque ya aquí en el sistema endomembrana de la célula formó esa estructura. ¿Ya? Entonces entra como lo tenemos dibujo arriba, hélices y las láminas, paralelas o antiparalelas, y ya la célula empieza a hacer estructura. Porque es la estructura que necesita tener la proteína para la función que tenga que tener. Esta es una proteína simple. Esta es una más compleja. Y aquí tienen, por ejemplo, el antiparalelismo. Empieza aquí, da la vuelta. Especialmente aquí es antiparalelo, ¿verdad? Acá. Pero esta es paralela. Vamos para arriba. Si esta va por aquí, viene a dar una vuelta, viene como hélice alfa y luego sale de aquí para acá. Se forma, aquí tenemos hélice alfa y lámina beta. O sea, ¿se puede dar eso en ese caso que haya una antiparalela y después de cada uno para Se puede. Recuerden de nuevo, y esto es a lo que íbamos con Ronald hace un momento. La célula no está pensando como nosotros. No lo clasifica todo de, ok, si es antiparalela, solo tiene que ser antiparalela. Las proteínas están formadas como se tienen que formar y nosotros vemos la manera de entenderlos. Y la mejor manera en que los humanos entendemos algo es por clasificación. Entonces nosotros vamos a clasificar para primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. A la célula no le interesa si la estructura es primaria, secundaria, terciaria. Forma la estructura que tiene que formar para que se cumpla la función. Somos nosotros quienes tratamos de entender por qué está. Así que esas preguntas de por qué es así son más filosóficas. O sea, entonces una proteína podría estar formada por estructuras primaria, secundaria. Primaria y secundaria, claro. Cuando ya la estructura secundaria forma un cúmulo, si quieren verlo así, ya se convierte en terciaria. Todavía no hemos visto cuaternarios. Pero no hay un patrón o una clasificación según, aunque no sabemos cómo se forman, de estructura terciaria, tipo, esa es el canal, esa es la otra y esa hay. Hay. La vamos a ver haciendo muy general, pero sí. ¿Ya? Doctor, el positivo y el negativo, o sea, la hélice alfa, los dos eran negativos del ángulo phi y psi, y de la lámina. De
láminas beta antiparalelas están aquí, con un ángulo phi negativo y un ángulo psi positivo. Y las paralelas están acá. En teoría, por ejemplo, si estuviéramos estudiando proteínas desde el punto de vista netamente bioquímico, tendríamos que entender este gráfico de memoria, ¿no? Porque soy enemigo de la memoria, pero sí este es uno de los primeros gráficos que yo hago cuando tengo una secuencia de proteínas, para entender cuál sería la estructura o las estructuras secundarias que puede tener mi proteína. Con las estructuras secundarias ya tengo una idea de qué posible estructura terciaria se va a formar, si lo vamos a ver en un minuto. ¿Ya? Hasta aquí tenemos preguntas de la estructura terciaria. Entonces, de nuevo, aquí ¿qué ha pasado? La estructura secundaria, por sus propias interacciones moleculares, forman hélices, forman láminas. Dentro de esas mismas atracciones moleculares pueden formarse parte de estas estructuras, pero muy pocas. Las estructuras terciarias se van a formar principalmente por el sistema endomembrana de la célula. Ya pasan por el sistema de película endoplasmático liso, luego pasa por Golgi y salen como proteína, básicamente. ¿Ya? Y ya cumplen la función que tienen que cumplir. Importante, por ejemplo, las proteínas de la mitocondria, algunas proteínas de la mitocondria, que van a tener funciones metabólicas que vamos a tener que aprender de memoria para el bloque 3. Si sale del sistema de la membrana como una exoquinasa, por ejemplo, para el ciclo de Krebs, y está en el citoplasma y empieza a ver elementos del metabolismo, ¿creen que la enzima va a hacer su función o no? Tiene que hacer su función en la mitocondria, pero si está la proteína ya formada en el citoplasma y ve su sustrato, ¿hace su función o no? ¿Por qué no? Porque necesita estar dentro de la mitocondria. ¿Y ustedes creen que la célula, la proteína sabe que no está en la mitocondria y dice no, estamos en el citoplasma, Si aquí le no hay toca, lugar le para toca, esto"? ¿no? Si le toca, literalmente. Si ve su sustrato, hace su reacción. Y la célula sabe eso. Entonces, ¿qué creen que hace la célula para evitar que se empiecen a dar reacciones descontroladas en el citoplasma? Tiene inhibidores, tiene que tener algún inhibidor. ¿Cómo lo inhibe? Quizás en cambios en conformación. ¿Cómo? Añadiendo La célula deja que se formen las estructuras secundarias, pero cuando pasa por el sistema endomembrana no hace nada. Y sale de Golgi como una estructura secundaria. Todavía no es una enzima, no puede hacer su función. Allá afuera hay una proteína de Golgi, se le llama proteína chaperona. ¿Se acuerdan cuando, no sé si en su época, a mí mi mamá me mandaba a los 15 de mi hermana porque yo era chaperón? Básicamente esa es la idea. Hay una proteína que está ahí al lado, esperando que salga este péptido, porque todavía no es proteína. Agarra la proteína y dice, la tengo que llevar a la mitocondria. La lleva a la mitocondria como péptido, todavía no puede hacer su función. Lo puede ver al sustrato, pero no es capaz de degradarlo. La lleva a la mitocondria. Cuando la proteína atraviesa la membrana de la mitocondria, ahí hay otras proteínas que dicen, ok, esto es un péptido, lo vamos a dejar pasar, pero mientras pasa, lo empezamos a formar como proteína. Para que cuando ingrese a la mitocondria, ya está formada la proteína por encima. Entonces ahí lo puede hacer su función. Y si por alguna razón la célula dice, hay mucho metabolismo, lo tenemos que frenar, la forma de hacerlo, ¿cuál sería? Saquemos a la enzima de ahí. ¿Y cómo la sacamos? Si la sacamos al citoplasma, el citoplasma va a seguir haciendo su función. La hacen pasar por otro porito de la misma membrana de la mitocondria y cuando entra como proteína, va saliendo como péptido. Porque hay otras proteínas que empiezan a cortar estos enlaces y ya sale como péptido. Y aquí como péptido básicamente no sirve de nada. Se desarma. Exacto. Y aquí hay la gran masacre porque agarran otras enzimas y la cortan y agarran los aminoácidos solitos y esas los utilizan para formar otras proteínas. Esas proteínas chaperonas tienen algo que ver con la proteína G. Sí, que básicamente tienen esa función. ¿Ya? Entonces, por eso es que la estructura es tan importante, porque la estructura es quien le va a dar esa función. Ahora, a mí me encantan las proteínas de membrana, por ejemplo. Recuerden que la membrana tenía la función de separar el contenido celular de afuera del de adentro, ¿verdad? Extracelular y intracelular. Pero si tenemos un globo y el globo lo llenamos de agua, el globo se vería como la membrana que permite que el agua se quede adentro. El problema es que si ese fuera el sistema de la vida, esa célula muere después de un tiempo porque toda la energía que está dentro se le acaba y no hay cómo entra nada porque el globo es una membrana nada permeable. Pero
Pero si tenemos una membrana súper permeable, como no se me ocurre ninguna ahorita, todo lo que está afuera va a ingresar y van a ingresar bacterias, van a ingresar virus y pueden básicamente matar a la célula. Entonces necesitamos poner una membrana semipermeable. Y cuando es semipermeable, básicamente es una membrana que sepa discriminar en qué ingresa y qué no ingresa. La gran pregunta del video es, ¿ustedes creen que los fosfolípidos son capaces de saber qué ingresa y qué no ingresa más allá de la polaridad? Un fosfolípido sabe cuando una molécula es polar o no polar, y en función de eso puede ingresar. Pero otro tipo de sustancias las va a poder controlar el fosfolípido. No, ahí es por las proteínas. Exacto, ahí es donde vienen las proteínas de membrana, que van a tener esa función de decir, ok, bueno, usted entra, usted no entra. Tipo migración en un país, ¿no ves? Tiene visa, no tiene visa y demás. Entonces, ahí esas proteínas de membrana tienen que tener estructuras muy importantes, que es a lo que vemos con la pregunta anterior. ¿Qué estructuras terciarias generalmente se conocen? Aquí tenemos, por ejemplo, una estructura secundaria, y esta estructura secundaria atraviesa la membrana. Esta es una hélice alfa, ¿verdad? Está atravesando la membrana. Ahora, en esta proteína en particular, ¿qué podemos ver? Esta hélice alfa, ¿qué características tiene que tener? Más allá de ser una hélice alfa, obviamente. Imagínense que es un resorte. La parte externa del resorte, ¿cómo tiene que ser? Estructura primaria. ¿Qué es esto? O sea, para que sea compatible con el Fosfolípido, ¿verdad? Una monocapa, es una bicapa de lípidos. Esa bicapa de lípidos tiene en la parte de afuera las cabezas polares y aquí adentro apolar. Entonces, ¿qué características tiene que tener esta parte de afuera de todo? No, las partes de afuera de la hélice. Apolar, ¿verdad? Porque si es polar, la membrana no lo va a dejar entrar. Entonces tenemos que formar una hélice alfa lo suficientemente buena para que se forme la hélice alfa, pero que las partes de afuera de la hélice alfa sean apolares, para que la membrana de fosfolípidos deje ingresar. Si no, no la va a dejar ingresar. Hoy estamos viendo que hay hélices alfa con exterior, con partes externas polares y no polares. Luego tenemos esto aquí, que es una estructura primaria, y esto también, y esto tendrá cierta afinidad por otros elementos lípidos, glúcidos, que tenemos las glicoproteínas, las lipoproteínas. Entonces, esta es una de las estructuras terciarias más simples que podemos ver. Luego vemos un tema más complejo, y tenemos hélices alfa con la misma característica que mencioné anteriormente, pero ahora ya tenemos idas y vueltas. Entonces, esto es más complejo. Probablemente es para tener una función de movilidad. Eso quiere decir que estas hélices alfa se van a poder mover a lo largo de toda la membrana celular, no se quedan quietas. Misma situación hacia afuera y hacia adentro, por ejemplo, lo tenemos esto. Son láminas beta que van y vuelven y forman ¿qué? Un barril. Estos se llaman los barriles beta. Barriles beta porque tienen forma de barril y están hechos de láminas beta. Estos barriles, básicamente, ¿qué están haciendo? Un espacio. Hay membrana alrededor mío y yo hago un espacio. ¿Por qué quisiera hacer un espacio? Para que ingrese qué tipo de moléculas. Más grande. Además, más grandes, polares. Porque no puede ingresar por la membrana, porque la membrana esto apolar no va a dejar que ingrese nada polar. Entonces tengo una molécula relativamente grande que es polar, que quiero que ingrese. Yo puedo crear este barril, básicamente con la parte externa del barril que es apolar, para que pueda reaccionar con los lípidos de la membrana, pero aquí adentro tener aminoácidos con grupos polares, para que atraiga a las moléculas polares de un líquido extra o intracelular y puedan atravesar por ahí. Adentro tiene que ser polar. Adentro es polar y por fuera es apolar. O sea, por ahí podría pasar agua. Por ahí podría pasar agua, pero ahí llegamos al tema de la presión osmótica, que también volando de fisiología. A ver, cuando controlan la concentración de iones y demás. No está principalmente diseñado para el paso de agua, sino ya para moléculas más grandes. Y ahí tenemos otro tipo de estructuras. Por ejemplo, esta estructura no tiene la capacidad de atravesar la membrana, solo se queda ahí. Y tendrá una función diferente aquí adentro. Porque el líquido intracelular va a tener otra función. Entonces, por lo general, este tipo de proteínas, o estas de aquí, son proteínas de señal. Imagínense que la proteína está ahí solita, y cuando reconoce un sustrato en particular, se activa, cambia su conformación, y de esa manera la avisa a la célula, aquí afuera está lo que estábamos
mejor hay un enemigo, hay que protegerlo, dependiendo de la función de la célula en particular. Ya, por ejemplo, en bacterias, cuando se reconoce que el medio externo no es un medio rico en nutrientes, se mandan señales y la célula empieza a endurecer la membrana y forma un... ¿Han visto bacteriología todavía? Empiezan a formar estructuras más rígidas que pueden durar mucho más tiempo. O sea, básicamente entra en modo de sobrevivencia como bacteria. ¿Ya? Todo esto se hace por este tipo de señalizaciones que van a darse principalmente por este tipo de proteínas. Entonces ahí entramos hay proteínas conocidas como proteínas de membrana, estructuras terciarias que sabemos que van a tener estas características. Hay proteínas que no tienen la capacidad de atravesar la membrana, porque no son polares, apolares y demás, pero que van a tener una función de tener atracción por iones, que van a ser probablemente enzimas. Y hay proteínas que tienen una estructura más compleja que van a formar organelas. Entonces, dentro de esa caracterización, las proteínas en su estructura terciaria van a ya definir la función que están cumpliendo. La pregunta es, ¿cuál sería la estructura cuaternaria? Que actúa independientemente. ¿Independientemente de qué? ¿Tiene más de un péptido? Esas son las proteínas polipeptídicas. ¿Qué haría una estructura cuaternaria? No es transporte. No, esa es función. ¿Qué características sería la estructura? Todas estas son terciarias. Casi todas son terciarias. ¿Qué características sería una proteína cuaternaria? Muchas proteínas terciarias. Muchas proteínas terciarias. Ya compactado. Esto ya está compactado, miren. ¿Dónde más quiere que se compacte? Si es terciaria. Pues resulta que la gran mayoría de estas proteínas, ¿qué características tienen en común? Solo son proteínas. Cuando yo le agrego algo que no sea proteína, ya se convierte en una proteína compleja. Entonces, algún elemento no proteico, algún elemento que no esté hecho por aminoácidos, es un elemento que se llama prostético. No proteico también se lo puede llamar. Entonces, cuando una proteína tiene que tener un elemento no proteico, ya sea un glúcido, un lípido, un grupo hemo, de hemoglobina, ahí ya se la considera una proteína cuaternaria. No es una estructura extra como tal, simplemente es la necesidad de tener un elemento no proteico en su estructura, eso la convierte en proteína cuaternaria. Entonces sería una estructura terciaria más un elemento no proteico. Exacto, como la hemoglobina, por ejemplo, que son 4 estructuras terciarias unidas a un grupo hemo, y eso la hizo cuaternaria. Si yo quito el grupo hemo y la proteína sigue teniendo alguna función, es proteína terciaria. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Aquí hay alguna proteína cuaternaria o no? La 8, ¿verdad? Porque es la única que tiene un elemento no proteico. Esto es proteína, son dos tipos de proteínas diferentes, por lo que son terciarias, pueden ser las mismas o diferentes, lo mismo acá. Pero aquí es que tiene un elemento no proteico, entonces eso la confundiría en proteína terciaria. Y la 7 tampoco sería porque esa está unida igual a la 1. La 7 también, sí, entiendo. ¿Y la 1? ¿Y la 1 o no? La 1 también, exacto. ¿Queda claro entonces? ¿Preguntas? Lo último que vemos, y esto lo vemos en pizarra, si yo tengo una proteína, digamos que estamos haciendo una pequeña investigación, imaginemos que estamos en el examen de día de laboratorio y les pregunto cómo distingo el azúcar. Ustedes me dicen diferentes pruebas, ¿verdad? Lo fácil del examen de hoy es que el elemento era único, solo azúcar. Pero ¿qué pasa si les digo cómo distingo una mezcla de azúcar y almidón? Más complejo, ¿verdad? Porque son dos elementos completamente distintos que los quiero utilizar como una prueba. Por lo general, cuando uno estudia proteínas, uno dice que esta es una proteína que tiene una función de membranas. Pero ¿qué pasa con esta proteína? Supongamos que esta proteína tiene una
Entonces, esta proteína, que puede ser de dos partes, es un mismo pero si quieren verlo así, tiene un dominio de membrana y un dominio de cualquiera sea su función. Digamos que este es un enzima, ¿ya? Entonces tiene un dominio de membrana y un dominio enzimático. ¿Por qué sería importante tenerlas juntas y tenerlas separadas? Porque, o sea, para que no se mezclen las funciones, porque por ejemplo en glúcidos había dominios de NS, de no sé qué, había un montón para la heparina, la trombina, o sea, en cada una, por ejemplo, si una se unía a la otra por proximidad, la otra se unía a la otra por carga y así. Pero aquí cada dominio tiene una función distinta. Y una proteína tiene dos dominios, significa que una proteína tiene dos funciones. Tal vez porque es un complemento. ¿En qué sentido? En el sentido que por ahí la proteína de membrana ayuda a que entre un ion y la enzima cataliza ese ion para que lleve a cabo una función natural. Ya, bien. Pero puede ser también porque usted dijo que era de señal. Pero no tiene que funcionar para la otra. Porque una tiene que funcionar con la otra. Ok, señal es un ejemplo. Básicamente, esta proteína necesita, y aquí voy a inventar, no se me ocurre ningún ejemplo, supongamos, necesita hacer una acción de catálisis, tiene que hacer hidrólisis de algo, pero la hidrólisis la tiene que hacer solamente cuando esté en la membrana. Si yo no tengo esta fracción de la proteína y solo tengo la parte que hace el corte de hidrólisis, esto va a ser el corte donde sea que esté. No le evita estas proteínas, ¿verdad? Es como que la célula la bota por el Golgi, queda en el citoplasma y está ahí solita, y cuando ve algo corta y luego va cortando por todos lados. Y digo, no, tenés que cortar solo lo que está en la membrana, no cortes todo por todos lados. Entonces, para hacer eso, a la misma secuencia le agrego otra secuencia que tenga afinidad por la membrana. Así que cuando sale la proteína, viene otra chaperona, la agarra, la lleva a la membrana, la inserta, porque si hay afinidad, se queda fija, y ahora esto lo único que está haciendo es agarrar a la proteína para que la proteína haga su función sola. Entonces, en ese sentido, vamos a tener una proteína que tiene su función, pero tiene dos dominios. Un dominio que la agarra de la membrana, y simplemente agarra de la membrana, y el otro dominio que tiene la función enzimática, por ejemplo. ¿Queda claro? ¿Pueden haber más de dos dominios? Pueden haber muchos más de dominios. Pero sí o sí dos. No, puede haber una proteína que solo tiene un dominio. Esta puede ser uno solo. ¿Ya? Entonces, hay proteínas con un solo dominio, con proteínas con 5, 6, 7 dominios. ¿Queda claro? Ahí. ¿No de todo? Sí, pero ¿y si no fuera ubicación, digamos? Si dos, o sea, no sé si sea posible, pero si dos proteínas en una sola proteína están en la sangre, ¿y para qué serviría, digamos? O sea, si no, aquí la función es por ubicación, digamos. Una es enzimática, la otra en la membrana, le dice cortar lo que esté en la membrana. Pero en otro ejemplo, si no fuera en la membrana, si fuera en la sangre. Si fuera en la sangre, Ahí sí, no se me ocurre ningún ejemplo en la sangre en particular. Recuerden que la proteína no va a estar suelta en la sangre, están dentro de la célula. Si me saliera una célula de la sangre, ¿Qué dominios aparte de membrana y enzimática habría? hay no sé en qué lo van a ver, pero esto es más celular. Hay un tipo de proteína que se la conoce como GTP-asas. ¿Se acuerdan qué es GTP? Guanosin trifosfato, ¿verdad? Esto es un nucleótido, como el ATP, pero en vez de adenina, guanina. Este tipo de proteína se conoce como GTP-asas. Cuando veamos encima nos vamos a dar cuenta que este nombre significa que es una proteína que rompe el GTP. ¿Ya? Ahora, ¿qué función tiene las proteínas GTP-asas? Básicamente, rompen el GTP, ¿pero para qué? ¿Para liberar energía? Para liberar la guanina para que se pueda adherir a una adenina y demás. No. Para liberar el segundo mensajero y que el segundo mensajero active otros 6 Sí, pero no necesariamente tiene que ser una función. Pero dirigida. ATP es para todas las células, pero el GTP para la proteína. Para la proteína. Sí. Resulta que las GTP-asas tienen básicamente, imagínense, la membrana, ¿ok? ¿Qué pasa si yo quiero células dendríticas? No sé si hay tecnología todavía. Células dendríticas que tienen una membrana muy flexible, entonces endocitan algo, ¿verdad? La membrana se extiende y como que
que abraza algo y lo quiere introducir todo. Ahora, cuando tiene que hacer todo este proceso, ¿qué estoy haciendo? Extensión de membrana y luego cortar la membrana, ¿no ves? Ese proceso de cortar la membrana y extenderla lo van a hacer este tipo de proteínas. Para eso necesito dos funciones y ninguna es agarrarse a la membrana. La primera es tener la capacidad de hidrolizar el GTP, o sea, un dominio de hidrólisis exclusivo de GTP, no ATP, CTP, solo GTP. Cuando esta parte de la proteína rompe el GTP, se libera energía. Esta misma energía, esta otra parte de la proteína, la utiliza para cambiar su forma, o sea, cambia la estructura terciaria que tiene y empieza básicamente a hacer como una explosión, como si estuviéramos estrangulando la membrana. Mientras más GTP corto, más se estrangula la proteína y va cambiando su estructura, hasta tal forma de que estranguló tanto la membrana que la membrana se rompe. Entonces, en ese tipo de proteínas, y esta proteína como tal no tiene dominio para agarrarse a la membrana, es otra proteína que la agarra. Entonces ahí tenemos una enzima compleja, una enzima que cambia de conformación y otra enzima que está cortando el GTP para liberar energía. Lo bonito de estas proteínas GTP es que pueden hacerlo todo al revés. Puedo empezar a formar GTPs y mientras formo GTPs se empieza a soltar y ya no hay estrangulamiento de membranas. Y así hay un montón de proteínas que van a tener 2, 3, 4 funciones diferentes. Y no es el caso nuestro, pero por ejemplo uno estudia la diversificación de especies a través de los dominios de las proteínas. Pero eso ya es un tema más genético. Entonces hay proteínas, hay funciones que hoy necesitan 2 proteínas que en la especie antecesora necesitaba una sola. Pero por alguna mutación que se dio en esa especie, se cortó el gen en 2 y ahora la célula hace 2 proteínas distintas que tienen que hacer la misma función, pero antes era una sola proteína con 2 dominios. Pasa eso. ¿Ya? Para nosotros lo importante es saber que una proteína puede tener uno o más dominios, y que un dominio es una parte de la proteína